Bienvenidos y bienvenidas a Curiosa Podcast. Yo soy Sofía Lish, su host, y hoy vamos a hablar del debería. Ese debería que muchas veces tenemos tan integrado que ni siquiera somos conscientes de él y puede presentarse de muchas formas. Para mí en algún momento fue el debería estudiar, qué debería estudiar. En mi profesión muchas veces me ha entrado ese cómo debería ser una fotógrafa de este estilo. Antes de cumplir 30 también me entró un poco como este tema de lo que se supone que debería tener y hacer a esta edad y cómo se debería de ver mi vida. Y el tema con estos debería es que si no los tenemos identificados, pueden dirigir nuestra vida desde un lugar de comparación, de nunca ser suficiente o de más bien recortarme a mí misma para caber en ese molde en el que yo solita pensé que tenía que calzar, pero que realmente no es así. Y lo que me gustaría rescatar en este episodio es la importancia que tiene el cuestionarse absolutamente todo. Está bien, por ejemplo, si vos en la vida quieres alcanzar cierto logro profesional o que vos digas quiero tener hijos a cierta edad, o también si en algún punto de tu vida quieres independizarte o tener algún bien material, todo eso es genial. El tema es identificar por qué lo quiero. Viene de un lugar genuino y de algo que me mueve por dentro, que me motiva y que se siente bien para mí, que me hace crecer, o viene de patrones sociales, familiares, cosas que has visto toda tu vida y que por eso crees que es lo que deberías reproducir. O también puede ser que sigamos esos debería por miedo. Miedo a no encajar, miedo a desear algo diferente de lo que he visto a mi alrededor. A veces pensar que quiero algo que nadie más persigue me hace creer que es demasiado difícil o que probablemente voy a fracasar. Entonces, en lugar de arriesgarme, me quedo dentro de las normas y expectativas que creo que los demás tienen de mí. Y el tema con esto es que poco a poco entramos en una especie de piloto automático. No sé ustedes, pero para mí eso es algo a lo que le tengo muchísima resistencia. Me rehúso, no quiero vivir mi vida de manera automática, solo como pasando por las diferentes etapas sin cuestionarme, sin tomar riesgos, con los mismos sueños, con las mismas excusas y las mismas rutinas de siempre. Para mí eso se siente demasiado monótono. Yo siempre he tenido varios intereses y he sido muy curiosa, de ahí el nombre del podcast. Em, y voy a contarte un poquito como de mi contexto de vida. Mis papás son arquitectos ambos y ambos con muchas inquietudes artísticas. Mi mamá ha explorado mucho diferentes disciplinas manuales y ahora se ha metido más en el mundo digital y de tecnología. Y mi papá, por su lado, además de la arquitectura, es un apasionado de la música, del dibujo, de la pintura. Entonces, desde pequeña he tenido ese contacto con el arte. Yo me gradué de un colegio artístico en el que estudié danza y ballet, y desde el colegio empecé como a tener mis primeros encontronazos con estos debería. En el colegio en el que yo estuve había diferentes disciplinas artísticas de las cuales uno escogía una en la que quería especializarse y graduarse. Obtenías un título como un técnico, pero esto requería de probar todas o la mayor cantidad de disciplinas para encontrar qué te era más afín. De esas seleccionabas dos y ya pasabas a hacer una prueba en estas dos opciones para ver en cuál podías quedarte según tus habilidades. Yo escogí danza y ahora viendo para atrás me doy cuenta que yo escogí la danza como un acto de rebeldía porque en algún momento se me dijo que yo debería de estudiar artes plásticas porque resulta que tenía talento en esa área y en realidad me gustaba, pero en el momento en el que se sintió como algo impuesto, como que ya no era mi elección, como que para mí perdió todo el encanto. Y por el otro lado me decían que danza no, que ya estaba muy grande para empezar, que mejor buscar otra cosa, que eso no era para mí. Y yo sin saberlo lo que quería realmente era sentir que podía tomar mis propias decisiones. Y entonces como este acto de rebeldía en contra de estas personas que me dijeron que no, pues eso fue lo que escogí. Ahí me quedé en la danza por años. La terminé como especialidad en el colegio y luego de eso incluso la estudié
como carrera. Y este camino que tuve en la danza en realidad fue precioso, me enseñó muchísimas cosas y creo que gracias a eso soy capaz de conectar con mi cuerpo como a otro nivel, como que se me es un poco más sencillo sentir mi cuerpo, sentir lo que necesita y dejarme guiar como por ese instinto, pero además también me enseñó lo importante que es el esfuerzo, lo importante que es practicar y practicar y practicar y lo importante que es hacer el trabajo, porque por más que yo quiera algo, si no hago el trabajo que corresponde, por arte de magia las cosas no van a pasar. Empecé sabiendo absolutamente nada con un grupo de chicas que estaban más avanzado que yo, ya muchas de ellas utilizaban puntas cuando yo venía de recién aprender que era el tendu, que si quieren pueden ir a googlearlo, pero es un paso bien básico en la danza y en el ballet. Entonces, ¿qué hice? Me esforcé y practiqué y me acuerdo que pedí llaves de los salones para irme a practicar en diferentes momentos del día. Y gracias a este esfuerzo me gradué y llegué a la universidad con una cierta confianza, porque resultó que tenía muchas condiciones físicas para eso. Y eso me hizo toparme con muchos otros deberes en la universidad. Al tener como ciertas condiciones físicas, me topé con muchos profesores y personas que me decían, es que usted debería ser la mejor bailarina, debería esforzarse más, debería hacer más, ser más, estar más, debería inhalar y exhalar danza para alcanzar todo su potencial. Y la verdad se sentía como demasiada presión porque yo no sabía por qué no podía llegar a ese nivel que otras personas esperaban de mí, por qué no me nacía quedarme practicando y practicando como hice cuando empecé. ¿Por qué no sentía ese deseo de alcanzar esa versión mía que otros me decían que podía alcanzar? Creo que fue porque ya esa motivación de llevarle la contraria a alguien y de dejarlos callados ya no estaba. Si quería crecer, ahora tenía que ser por mí, porque yo lo quería, porque lo que estaba del otro lado de ese esfuerzo iba a ser más importante para mí. Y la verdad es que no era así. No me importaba tanto. No me importaba llegar a ser la mejor bailarina. No era lo mío. Y la danza a mí me encanta y de fijo volveré en algún momento por puro disfrute, pero definitivamente no era lo mío a nivel profesional. Y darme cuenta de eso me costó un buen tiempo. Un buen tiempo en el que me preguntaban a qué me dedicaba y yo no sabía ni qué responder, porque había estudiado danza, pero estaba trabajando en edición de anuncios comerciales, sin un título además. Entonces me sentía como que no era ni una cosa ni la otra, como que estaba en un limbo. Mi decisión inicial de desarrollarme en la danza no fue 100% mía, sino que fue una decisión motivada por llevarle la contraria a otras personas. Fue una decisión condicionada por ese debería que me señalaba una dirección. Entonces yo lo que hice fue tomar la dirección contraria, solo por probarle algo a otras personas. Pero eso no es una elección libre y genuina, sigue condicionada por la opinión externa. Esta profesión no era el lugar ni la disciplina que me despertaba estas ganas de hacer y de crear y de aprender continuamente. Entonces empecé poco a poco a ir como encontrando un camino que se sintiera más mío. Seguí mi curiosidad y empecé a aprender otras cosas sin mucha expectativa de nada. En realidad en ese momento fue como, ok, siempre tuve un interés en el mundo visual, entonces me di el chance de probar y además de probar sin tener ese peso de las expectativas de otras personas. Estudié edición, luego fotografía, me volví muy autodidacta también y me interesé mucho por investigar y aprender sobre marketing, sobre negocios digitales, sobre redes sociales. Y sin darme cuenta, fui aprendiendo muchas cosas diferentes que poco a poco me han traído a lo que hago hoy y al camino que decidí que quiero seguir. Y todo esto lo fui haciendo como muy en silencio, de repente, porque muchas de estas cosas que me interesaban estaban cero desarrolladas, especialmente aquí en Latinoamérica. El mundo de las redes sociales y el contenido apenas venía comenzando, entonces muchas cosas para mí tal vez no eran tan claras, porque ¿qué era esto siquiera? No eran caminos tan transitados como lo son hoy y no es lo que se espera o lo que se esperaba que uno hiciera. La narrativa con la que creo que muchos crecimos
es como tenga un trabajo y agradezca, trabaje de lunes a viernes de 8 a 5 y así es la vida. Entonces, sí, hacer cosas que se salgan de eso es súper retador y da miedo porque lo que nos compramos es esta idea de que eso es la seguridad, de que eso es. Y algo bueno es que yo creo que nuestras generaciones están empezando a cuestionarse esas cosas. Ya no es el único camino disponible. Sabemos que hay otros. El tema es identificar cuál quiero yo. Puedo vivir varios también, en realidad, pero saber hacia dónde quiero caminar yo, más allá de lo que haga mi grupo de amigos, más allá de lo que haga mi familia, más allá de que alguien me diga, es que eso no se puede. Bueno, tal vez para usted no, pero solo yo decido si para mí es una posibilidad o no. No dejar que otras personas marquen nuestros límites, no comprarnos las historias de alguien más y tomar decisiones desde ahí. No hay una sola manera de hacer las cosas, no hay una fórmula y no es igual para todo el mundo. Hay personas que estudian una carrera y eso es lo que aman y a lo que se dedican toda su vida. Hay personas que estudian un montón de carreras y prueban y encuentran la que les gusta. Hay otras que estudian una cosa y se dedican a otra. Hay personas que viven de una de sus pasiones y se dedican a otras cosas también, solo porque les nace hacerlo. Y todas están bien. No hay un solo camino que se supone que deberíamos de seguir y creo que lo más importante es permitirnos seguir esa curiosidad. Yo después de un tiempo haciendo foto y probando como diferentes estilos, llegué ya como a un punto en el que empecé a identificar como las cosas que más me atraen. Me di cuenta que el retrato, que trabajar con marcas, que la fotografía de producto, que crear contenido, todas esas cosas fueron como las que más me hicieron clic. Pero una vez que identifiqué estos estilos que más me gustaban, comenzó la comparación también. Veía a fotógrafos que admiraba, qué tipo de contenido compartían, cómo se presentaban y pensaba, ok, para ser vista como este tipo de fotógrafa debería hacer esto. Luego veía a los fotógrafos de producto y pensaba, ok, pero ellos hacen esto otro, debería hacer aquello entonces. Y me encontré como en este ir y venir de lo que supuestamente debería hacer para ser considerada una fotógrafa de cierto estilo. Pero al seguir esas reglas, entre comillas, en realidad me estaba limitando en muchas otras cosas que también son de mi interés y que también forman parte de quién soy yo. Entonces, ¿por qué tengo que elegir entre una cosa u otra? Si precisamente esta combinación de intereses es lo que me hace única. Son esas cosas que me apasionan y cómo las integro lo que me permite agregar más valor, mostrar mi visión del mundo y además disfrutar el proceso. Entonces, entendí que no tengo que seguir ningún esquema. Esa idea de lo que debería hacer fue algo que yo misma me impuse, inspirada en las decisiones de otros, en su manera de ver el mundo, incluso en sus comentarios. Pero al final fui yo quien decidió adoptar esos debería y esos patrones que creía que tenía que seguir. Y así como me impuse esas ideas, también puedo elegir liberarme de ellas y hacer las cosas a mi manera. Ahí entra otro tema. ¿Cómo es mi manera de hacer las cosas? ¿Cómo la identifico? ¿Cómo la encuentro? ¿Qué es eso? Requiere un trabajo súper importante de autoconocimiento, de dejar de evitarse y realmente pasar tiempo con uno, hacerse preguntas, probar cosas, darse momentos de hacer nada, estar en silencio, estar presente, conectar con el cuerpo, conectar con el espacio en el que estoy, hacer cosas que me gustan, hacer cosas que no me gustan, hacer cosas que me dan miedo, hacer cosas que me traen paz. Básicamente, recopilar información, toda la que se pueda y tener diferentes experiencias. Y lo hermoso de hacer este trabajo de autoconocimiento es que las decisiones se vuelven un poco más ligeras. No solo sé lo que quiero, sino que también entiendo por qué lo quiero. Esto me da la certeza de que es una elección auténtica y no algo impuesto. Algo súper importante también es hablar de cómo influyen las redes sociales en nuestras percepciones de la realidad y en estos deberías que nos creamos en la cabeza.
Formamos estos estándares basados en una pequeñísima cantidad de información que obtenemos de un grupo súper reducido, además, de personas. Y esto puede ser bien confuso porque es demasiado fácil pensar que el mundo es como el contenido que vemos y que seguimos, pero en realidad seguimos a un grupo muy reducido y lo que observamos de esas personas que seguimos es apenas como el 1% de sus vidas. Y tal vez ni eso. ¿Quién sabe qué será inteligencia artificial y qué no, la verdad? A mí me ayuda mucho rotar el tipo de contenido que consumo y las cuentas que sigo. Mi feed siempre estaba lleno de fotografías perfectas, de estudios impecables, de los mejores equipos, de locaciones de ensueño. Entonces es muy fácil que esto me active el botoncito de la comparación. Por eso yo conscientemente he decidido no seguir siempre el mismo tipo de contenido. De repente quiero llenar mi feed de gente pintando sus casas, compartiendo recetas o trabajando con cerámica. Y cada cierto tiempo sí refresco el algoritmo para que lo que me muestre sea diferente y me detone nuevas ideas. Los memes para reírme de fijo están presentes siempre, pero no me limito solo a lo que ya me gusta, sino que consumo cosas también que tal vez nunca pensaría en explorar, como para ampliar un poco más mis posibilidades y descubrir que hay otros mundos también, que no todo gira alrededor de lo que a mí me gusta y que no todo el mundo está haciendo lo mismo, porque a veces también pensamos que todo está tan saturado, pero es porque estamos siguiendo a un grupo muy reducido que probablemente incluso hasta hace lo mismo que nosotros. Y esto en realidad aplica para todo, o sea, tanto para las redes sociales, pero también como en la vida, hacer cosas que pensamos que tal vez no nos gustan, entonces ya por eso es como que ponemos una barrera y es como, no, es que eso no, pero ni siquiera les hemos dado el chance, o sea, no sabemos a ciencia cierta, tal vez no nos gustaba antes, tal vez luego sí pueda gustarnos, no lo vamos a saber si no probamos. Igual leer libros de algún género que tal vez yo no hubiera escogido leer, eso también como que nos saca un poco de nuestros patrones que ya traemos mentales, de estas creencias, nos estira un poquito más a pensar de maneras diferentes, a ver la vida y a ver las circunstancias y a vernos a nosotros mismos desde diferentes ángulos. Algo que he descubierto es que de muchas maneras vivir de forma como más auténtica y conectada puede ser bien incómodo porque hay muchas cosas que sí o sí vamos soltando. Y al menos para mí sí ha sido difícil, pero siento al mismo tiempo como que no lo haría de otra forma. Para mí el finalmente soltar muchas excusas que me contaba a mí misma para no accionar fue complicado, porque en gran parte era como devolverme esa responsabilidad y darme cuenta de que estaba muy cómoda con mis excusas, pero esas excusas no me iban a llevar a donde yo quiero ir. Parte de tomar decisiones y elegir qué caminos queremos transitar también implica decidir qué tipo de dificultad preferimos. Prefiero tomar decisiones desde un lugar de complacer o llevar la contraria a otros a costa mía, o prefiero establecer límites y hacer el trabajo necesario para conocerme y ser leal a mí misma. Cada una de esas opciones tiene sus retos y al final depende de cada quien cuál camino quiere transitar. Hace unos días estaba sentada en un café y por un momento escuché a dos personas conversando y una le decía a la otra, es que ella apenas está empezando a entender lo que es la vida. Y me llamó la atención porque a mí me han dicho esa frase varias veces. Ay, es que así es la vida. Esto sí puedes, esto no puedes. Ese es el mundo. Así ha sido siempre. Está como esta idea de que la vida es de cierta manera, como esta creencia colectiva de que la vida es así, como si no tuviéramos ningún control sobre lo que pasa, como si estuviéramos nadando en una corriente que nada más nos arrastra y sin poder hacer nada al respecto. Y no sé, yo creo que esta forma de pensar
nos quita la responsabilidad sobre nuestras vidas y sobre nuestras decisiones, lo que en realidad puede resultar súper conveniente, porque al final, pase lo que pase, es que así es la vida, ¿no? A mí, vivir como desde esa inercia, la verdad es que me da miedo y muchas veces me he creído esos patrones, muchas veces he estado atrapada, entre comillas, en una realidad que yo misma elegí, que resultó no ser lo que pensaba o que yo cambié. Y creyendo por un momento que no podía salir de ahí, que eso era así, que ya eso fue lo que elegí y que así es la vida. Pero sí he salido varias veces de diferentes escenarios para crear nuevos, porque no es cierto que la vida sea así y que no tenemos ningún control. Nuestra vida y la forma en que decidimos vivirla son total y completamente nuestra responsabilidad. Y para cerrar, me gustaría dejarles algunas preguntas en el aire que tal vez les puedan ayudar como a cuestionarse cosas, a comenzar una conversación con vos misma o con vos mismo. ¿Qué decisiones me han traído a donde estoy hoy? ¿De dónde vinieron estas decisiones? ¿Por qué las tomé? ¿Estoy a gusto con mi realidad actual? ¿Qué cosas me gustaría experimentar? ¿Qué me separa de eso que quiero experimentar? ¿Qué decisiones puedo tomar que me acerquen ahí? ¿Qué puedo hacer hoy? Y con eso les dejo. Espero que hayan disfrutado este episodio y si algo les fue de valor, me encantaría que me lo dejen en un comentario o que me escriban un DM por Instagram y yo feliz de leerles y de intercambiar un poco ideas, pensamientos, inquietudes. En esos episodios que soy solo yo, en realidad como que me abro mucho y me encantaría que no sea solo un monólogo, sino que podamos como iniciar una conversación. Y muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.